El cuarto evangelio, es decir, el evangelio de San Juan, tiene particularidades que lo hacen único, por eso está aparte de los tres sinópticos de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y lo fundamental no solo son los giros, los términos que usa, los relatos también, que agrega otros relatos que no están, no toma muchos de los que están en los sinópticos, si no recuerdo mal, solo dos, pero la particularidad, fundamentalmente lo particular, es acerca de la perspectiva que toma desde el inicio en el prólogo. No es la perspectiva histórica desde la humanidad de Jesucristo, que sí, por supuesto lo muestra como hombre, pero parte de una perspectiva descendente, parte de Dios, parte del Verbo eterno que se hace hombre. Esto es único y además muestra esa preexistencia que ya él existía antes y que después lo va a mostrar en el Evangelio. Existía antes de haber nacido. Muy bien. Eso creo que es lo más característico, pero hay más, claro. En cuanto al contenido, entonces, es una narración, sí, también, claro, de la vida de Jesús, que después de este prólogo es tan específico y tan particular, y una obra tan alta, ¿no?, de teología, incluso hasta de literatura, diríamos. Pues bien, parte entonces después desde su bautismo hasta su resurrección y su propia manifestación en medio de sus discípulos. Se puede dividir entonces, hay otras clasificaciones se pueden ver muchas, quizás algunas más veremos, pero la crónica en sí la podemos dividir en 4 secciones. La primera, de la cual todos están contestes, que es una unidad en sí, es el prólogo, que está en el capítulo 1, pero no toma todo el capítulo 1, va desde el primer versículo hasta el versículo 18, y que es una especie de breve resumen del Evangelio, y donde se presenta como único, y por eso es lo específico, esta doctrina de la encarnación del Verbo eterno. Esta es la gran diferencia. Es el Dios, como repito, que así lo presenta Juan, Dios que desciende a la humanidad. Y si uno lo complementa además con San Lucas, diríamos que desciende a la humanidad en la plenitud de los tiempos. La primera parte luego sería, después del prólogo, una primera parte que va del versículo 19 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 12, que es toda la vida pública, desde el bautismo hasta, digamos, la víspera de la pasión del Cristo. Después viene otra parte que es del capítulo 13, muy extendido, es hasta casi el final. Es el capítulo 21, versículo 23, que es toda la historia de la pasión. Varios capítulos toma la última cena, por ejemplo. Desde el 13 sigue, y después la pasión y la resurrección. Y luego hay un corto epílogo que son 2 versículos, los últimos, del capítulo 21. Donde dice que si no alcanzarían las bibliotecas del mundo para contar todo los hechos, las palabras del Salvador, ¿no?, que no están registrados, por supuesto, en ese evangelio, como que ha puesto lo fundamental. Por otro lado, también dicho sea de paso, hay 2 finales, lo veremos, el capítulo 20 y el 21 como que es un agregado. Bien. Es decir, que va siguiendo el orden histórico de los sucesos. Hay una cronología. Él determina tiempo y determina espacio. Determina lugares, ¿no? El tiempo, por ejemplo, cuando dice al día siguiente, cuando dice a los 3 días, está dando pautas
temporales. Está dando una secuencia cronológica. Y también cuando, a propósito de su regreso a Galilea, después de venir de Judea y pasar por Samaria, que Samaria está en el capítulo 4, ¿no?, comenta la curación de un hijo de un funcionario. Y dice que es el segundo signo cumplido por el Señor en Galilea. Por lo tanto, también, de nuevo, está dando otra marca, digamos, un mojón, o como lo vamos a llamar, referencia, digamos, temporal. Pero también precisa lugares. Y aquí hay una cosa interesante para decir, porque, a ver, los exégetas modernos, más que modernos, modernistas, porque hay exégetas modernos muy buenos y muy precisos, pero los modernistas dicen varias cosas que se demuestra que no son verdaderas, ¿no? Y que además esto viene hace no mucho, ¿no? Nunca fue contestado el Evangelio de San Juan. Pero dicen, por ejemplo, que no fue compuesto por San Juan, que fue la comunidad, que fue tardío, que es el más tardío de todos, que hubo más de un Juan, que hay alegorías, ¿no?, que no fueron así, que no eran datos precisos o eran más bien alegóricos. Pues todo esto se deshace, sobre todo, bueno, con lo que nos muestra la arqueología, la ciencia arqueológica. Y lo digo esto porque justamente estos exégetas modernistas, influidos por los protestantes, como Bultmann, como Karl Barth, como estos teólogos protestantes, que objetan esa datación y la composición y demás, dicen, por ejemplo, que decían que la piscina de Bethesda, de los 5 pórticos, los 5 pórticos eran como un invento de Juan, que no existía tal y era alegórico. Pues, ¿qué pasó? Que los arqueólogos encontraron exactamente esa piscina con los 5 pórticos. Así que ya con eso se está viendo, ¿no? Además van para allá, digamos, dicen, por ejemplo, ¿no?, que no fue de San Juan, que hubo varios, pero si San Ireneo, que es padre ya apologista, digamos, pero que es como la segunda generación, está San Juan tiene como discípulo a San Policarpo, y San Ireneo es discípulo de San Policarpo. Por lo tanto, viene por línea directa, dice que hay un solo Juan, ¿no? Entonces, son contradicciones, o mejor dicho, sí, contradicciones, que son demostradas que no fue tal. Y dentro de esto, hablando de la arqueología, es muy interesante también acerca de la datación. Hay un dato arqueológico que yo ahora estoy tratando de recordar, que es muy interesante, que quizás algunos ya he escuchado hablar del cuadrado mágico. El cuadrado mágico. Seguramente, no sé, yo pienso, la mayoría no. Entonces voy a más o menos a relatar, sí, no más o menos, voy a relatar lo que yo me acuerdo. Bueno, este cuadrado mágico, por mucho tiempo, por siglos, fue algo misterioso, muy misterioso. Ante todo hay que decir que solo hay registros de este cuadrado mágico en la época cristiana, no hay de antes, es decir, no se ha encontrado esto antes de la época cristiana. Consiste en 5 palabras. Es un cuadrado, técnicamente lo llaman palindromo, pero bueno, es un cuadrado que yo lo voy a mostrar también, voy a mandar una foto. Es un cuadrado que está formado por las palabras Sator, Arepo, Tenet, Ópera y Rotas, que si uno las escribe en horizontal, es tal cual las acabo de decir, y también si se pueden escribir, se escriben, mejor dicho, para formar el cuadrado,
en vertical, en ese orden que di: Sator, Arepo, Tenet, Ópera y Rotas. Ahora, si nosotros lo ponemos en horizontal y en vertical, dan siempre, vamos a leer siempre lo mismo. Siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque además tiene otra, no solo en horizontal y en vertical, sino que también en sentido descendente o ascendente, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Hagan la prueba y no verán. Siempre dan lo mismo, siempre dan esas 5 palabras y no otras. Entonces, era como el jeroglífico, ¿no? Bueno, es decir, en el sentido de que había que desencriptarlo, había que descifrar qué era esto, y no se sabía. Y aparecía en distintos lugares, sobre todo en la época medieval. Apareció por ejemplo, en Italia, en distintos lugares, siempre generalmente religiosos, ¿no? En catedrales aparecía, en Francia también, en países del este, por ejemplo, qué sé yo, en la provincia latina, en Hungría también, en Santiago de Compostela, en Puy, en muchísimos lugares, pero nadie sabía qué significaba, qué estaba escondido, oculto detrás de esto. Se le daban distintas interpretaciones, y esto, claro, es materia fantástica para aquellos que están en el esoterismo, ¿no? Los esotéricos, bueno, ya ahí dándoles explicaciones esotéricas, que no tenían nada que ver. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hablo de este cuadrado mágico y por qué hablo de la datación? Porque estos que dicen que es tardío y que fue una comunidad, etc., resulta que, desconociendo otros hechos históricos, por empezar, que lo que dice San Ireneo, que es eso para tener en cuenta, y muy en cuenta, ¿no? Pues ocurrió que en el año 1925 los arqueólogos descubrieron en Pompeya este cuadrado mágico. Aquí hay algo muy importante entonces. ¿Por qué? Porque Pompeya fue sepultada por el Vesubio en el año 79, y más precisamente el 24 de agosto del año 79 fue sepultada. Por lo tanto, si este cuadrado mágico aparece en Pompeya, quiere decir que ya era conocido antes de esa fecha. Digamos, lo máximo que podría haber ocurrido es que alguien lo hizo, lo puso, lo esculpió un día antes, el 23 de agosto, para exagerar las cosas, ¿no? Es decir, que antes del año 80, para hacerlo más fácil, ya estaba. Ahora, aquí que 2 personas en Europa descubren, es decir, descifran qué había detrás de este. Si se toman todas las letras del cuadrado mágico y se las ponen de determinada manera, que voy a decir ahora cuál, da una cruz perfecta, una cruz, digamos, una cruz tipo de cruz griega, ¿no? Que tienen los 2 lados del horizontal y vertical iguales, da la Pater Noster. Si escriben Pater Noster en vertical y Pater Noster en horizontal, haciendo coincidir la misma N para el horizontal y para el vertical, da Pater Noster. Y sobran 4 letras, 2A y 2O. Y ahí está la clave. Porque, por empezar, se ve que es cristiano, que lo que estaba detrás era justamente el Padre Nuestro, en forma críptica, en forma por el sigilo que requería sobre todo la persecución, ¿no? Eran como cuando hacían los dibujos para reconocerse los cristianos de un pez, por lo que significa ictis, ¿no? O de un ancla, porque el ancla está contenida la cruz, etcétera, ¿no? Pues aquí también da Pater Noster y A y O, pero A y O en griego es alfa y omega.
Quiere decir que entonces, y alfa y omega es solo típico del Apocalipsis de San Juan. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Quiere decir que ya era conocido en el año 79 el Apocalipsis y ya era conocido San Juan, es decir, su escrito. Por lo tanto, no es así posterior como se ha pensado que era. Esto hace replantear todo, ¿no? Yo creo que esto es interesante para ver cómo se refuta, ¿no? Y cómo son estas conjeturas elevadas a nivel de certeza que estos modernistas han hecho y que la siguen sosteniendo, ¿eh? Así que bueno, esto lo del cuadrado mágico me pareció interesante y va a la foto también con esto. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.